Como el siervo con sed busca el río, oh Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes en esta noche. A todos aquellos quienes estarán escuchando posteriormente y a quienes están también ya sintonizando, Dios los bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos a una lección más en este día en relación a lo que es la unidad. El día de hoy suspendemos lo que es nuestro estudio de la historia de la Biblia 1, la historia de la familia hebrea. Hoy correspondería el capítulo 2 de Génesis, por dar lugar al Seminario Internacional de UMAPS, Mensaje de Amor para Salvación. Agradezco a Dios por el privilegio, por la bendición de estar aquí entre ustedes en esta tarde para exponer la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por este medio social, por esta red social, por este privilegio de poder compartir con ustedes hasta la puerta de su hogar, hasta sus dispositivos celulares, la palabra de nuestro Dios. Por favor, compartan con más hermanos, con más conocidos, con más amigos, que la palabra llegue a más y más personas. Vamos a cantar, hermanos, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial, para dar inicio en esta oportunidad. Canto número 1 y canto número 2, Iglesia de Cristo. Cantemos para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Una vez más, buenas tardes, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. A Eva, a Rafael, nuestro hermano, a José Bernard, buenas noches, mi hermano. A Rolando Robledo Velázquez, Flor González, María Isabel, Zenaida del Carmen, nuestra hermana Francisca Delgado, Dios le bendiga. María Isabel, también hermana, saludos, Dios le bendiga. Graciela Guerrero, buenas noches, Dios la bendiga. Canto número 2, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar.
Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, el mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Amén. Nuestra hermana Zenaida del Carmen Franco, también bienvenida. Basila Veloz Moreta, saludos hasta República Dominicana, Dios la bendiga. Hermano Joel, Dios lo bendiga, buenas noches. Vamos a ir a Dios en palabras de oración antes de dejar lugar a nuestro estudio bíblico de esta noche, la unidad en un bautismo, o la unidad en el bautismo. Al único y sabio Dios, inmortal, invisible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, alabado seas eternamente y para siempre. Gracias porque en esta tarde tú nos concedes la gracia de la vida y el privilegio y la bendición, Padre, a través de estas redes sociales, de poder hablar de la salvación eterna de nuestras almas. De un tema relacionado directamente, Padre, a qué es lo que el hombre debe hacer para ser salvo. Señor, por favor, bendice este estudio, bendice a tu siervo que ha de exponer, y bendice a cada oyente, Padre, tanto directamente en vivo, como aquellos que estarán escuchando después a través de las redes sociales. Que tu palabra corra y sea glorificada y llegue a más y más gente. Gracias, Padre, por este seminario de unidad, por ese compromiso de tus siervos en diferentes partes del mundo, listos y dispuestos para predicar tu santa y bendita palabra, no solamente en el idioma español, sino en más idiomas y dialectos también. Bendíceles a ellos grandemente, bendice la iglesia local en la cual ministramos cada uno. En el nombre de tu santo Hijo Jesús oramos a ti. Amén. Gracias, hermana, por compartir. Dios la bendiga grandemente, hermana Zenaida. Amén. Dios los bendiga también a su familia, hermana. Hermana Elizabeth, Dios la bendiga. Hermanos, como ustedes saben, esta semana corresponde el seminario de la unidad a través de mensaje de amor para salvación. Y por la gracia de Dios, fui invitado para estar ante ustedes impartiendo la palabra de nuestro Dios en este seminario, en este horario habitual de su programa Y Conoceréis la Verdad, miércoles 7 a 8 de la tarde, hora centro de México. El tema general o el seminario en general está basado en Efesios 4 del 1 al 6. Doy lectura. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A los servidores, hermanos, les corresponde el tema un bautismo. Y específicamente el texto que me han dado para analizar en compañía de ustedes es
el libro de los Hechos, el capítulo 19. Por favor, si tiene su Biblia a su mano, acompáñeme, lea juntamente conmigo. Fíjese bien, es curioso que la carta a los Efesios habla de un bautismo. No obstante, estos hermanos en Éfeso, algunos de ellos, específicamente el grupo de las personas que vamos a hablar, se les mandó bautizarse y fueron bautizados una segunda vez. Y recalco esto porque hay líderes religiosos quienes con engaño satánico, con engaño diabólico y muy pocos realmente en ignorancia, con ingenuidad, le dirán a su membresía, le dirán a sus feligreses que no importa si usted no entendió el Evangelio, no importa si usted no se arrepintió de sus pecados, no importa si usted no conoció la doctrina verdadera, usted no se puede volver a bautizar, aunque lo entienda después, porque la Biblia dice que solamente hay un bautismo. Así que el bautismo bautista o pentecostés o cualquier bautismo denominacional que le hayan dado, aunque esté equivocado, la Biblia dice que solamente un bautismo, usted no se puede volver a bautizar. Están las personas con ese prejuicio, con esa falsa enseñanza en su mente y en su corazón, creyendo esa mentira de por vida. Y muchas veces entienden el Evangelio, pero el miedo a que solamente hay un bautismo los hace no obedecer el Evangelio. Quiero decirle que cuando el apóstol Pablo a los Efesios habla de que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, entre ellos un bautismo, se refiere a que solamente hay un bautismo que salva, a que solamente hay un bautismo vigente para nosotros en el día de hoy. Mire, vamos a leer el texto, Hechos capítulo 19, los versículos desde el 1 hasta el versículo 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fíjese bien, estos eran discípulos de Juan. Ellos ya habían sido bautizados por Juan. Y estos 12 personas, dice el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Déjeme decirle algo. La primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, la palabra de Dios dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese la importancia de la sana doctrina. Fíjese la importancia de no predicar cualquier doctrina, cualquier enseñanza. No es que haya que fijarse en que es lo que mi padre me heredó, es lo que mis abuelos nos enseñaron. No, lo importante no es quién le haya enseñado a usted. Lo importante es qué es lo que usted ha creído, qué es lo que usted está obedeciendo. Eso es lo que en verdad importa. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo importante es qué mensaje recibió. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, la enseñanza es la misma. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay un patrón de enseñanza, hay un molde que tiene que ser reproducido cada vez que exponemos la palabra de Dios. No se puede cambiar, no se puede trastornar, no se puede alterar de ninguna manera. Hay un mensaje específico que usted debe predicar, que usted y el hombre deben oír y obedecer para ser salvos.
Ahí mismo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 2, la palabra de Dios es más que clara al respecto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese bien, se requiere fidelidad. No se puede cambiar, no se puede alterar en ninguna manera el mensaje. Por eso debemos estar unidos en un bautismo. Ese bautismo tiene que ser el bautismo bíblico, el bautismo vigente para nuestros días, en estos días. Válgame la redundancia. Pero ese es el que tiene que ser. Déjeme le digo algo. Usted puede bautizarse 1000 veces y las 1000 veces estar equivocado. Si su bautismo fue incorrecto, usted necesita ser bautizado, porque no tenemos unidad en ese bautismo. Para mí, hermanos, fue sorprendente, fue abrumador, porque en cierta ocasión el hermano Miguel Ángel Arroyo Salas, director de la escuela bíblica donde su servidor estudió en aquellos años, estoy hablando de 15 años atrás, invitó a un hermano predicador que había sido su compañero en la escuela bíblica. Se llamaba Jacobo Chalco, si es que no estoy confundiendo su nombre, pero creo que ese era su nombre, Jacobo Chalco. Compañeros de la escuela de predicación, y el hermano Jacobo ya tenía 28 años en el ministerio, 28 años predicando la palabra de Dios. Y en un estudio bíblico del bautismo le preguntaron al hermano Jacobo Chalco: hermano Jacobo, está bien lo que usted dice con respecto al bautismo para perdón de pecados, el bautismo para salvación. Pero hermano, yo tengo un estudio, le decía un visitante, bueno, un hermano recién convertido. Y cuando yo estudio con este contacto, las personas dicen que ellos ya fueron bautizados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados por inmersión. Pero no en la iglesia del Señor, hermano. ¿Cómo le muestro a esta persona que su bautismo está equivocado? Y la sorpresa, hermano Jacobo Chalco dijo: hermano, yo nunca en estos 28 años he sabido responder a esa pregunta. Lo que yo hago es dejarlos así como vienen y aceptarlos como hermanos y darles participación, porque no sé qué decirles. Hermanos, es increíble. Uno de los principios bíblicos que encontramos aquí en Hechos 19:9 es que una persona no puede estar mal enseñada y bien bautizada. Es imposible. No es posible que una persona que está mal enseñada haya sido bien bautizada. Mire, desde Génesis 1:1 usted ha leído, hermana Olivia, hermano Ernesto, fíjese bien, usted ha escuchado desde Génesis 1:1, desde Génesis 1:11, la ley de la reproducción, según su especie, según su género, según su naturaleza. Son las expresiones que encontramos en Génesis capítulo 1. Desde entonces se siembra frijol, se cosecha frijol. Se siembra algodón, se cosecha algodón. Se siembra naranja, se cosecha un naranjo. Se siembra manzana, se cosecha un manzano. Nunca se va a cosechar un fruto diferente. Allá en la primera carta del apóstol Pedro, hermanos, la palabra de Dios es muy clara al respecto. Y no, hermano Ernesto, no estamos hablando de rebautismo. Cuando una persona no se le sembró en su corazón la simiente correcta y esa persona fue sumergida en agua para perdón de pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no habiendo recibido la semilla correcta, esa semilla de la palabra de Dios no ha sido depositada en ese corazón. Por lo tanto, lo que nació no fue un cristiano, sino un denominacional, un sectario. Y esa persona necesita nacer de nuevo, necesita obedecer el evangelio. No se va a rebautizar, se va a bautizar, que quede bien claro. En la primera carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 1, dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, fíjense bien, por la obediencia a la verdad.
Fíjese bien, ¿cómo es que se purifica el alma? Se purifica cuando se obedece a la verdad. Pero ¿qué sucede cuando la persona no obedece a la verdad? Esa persona no ha nacido de nuevo. Aunque haya sido bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aunque haya sido bautizada para perdón de pecados, aunque haya sido por inmersión, su bautismo no sirve. Hablemos de esta verdad, puesto que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2, y quiero que me acompañe a leerlo, porque no quiero que usted se quede con la idea de que ese es mi pensamiento, de que eso es lo que yo creo, bueno, eso es lo que me enseñaron. No, vaya a la Biblia, léalo usted mismo. En Romanos capítulo 2, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿El juicio de Dios es en base a qué? En base a la verdad. Y quiero que quede muy claro. El Señor Jesús en Mateo 28, 18, cuando da el mandamiento de ir y hacer discípulos para bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado, haciendo la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ese mismo momento, justo antes, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero que entienda, quiero que le quede muy bien claro esto. Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si Cristo tiene toda autoridad, quiere decir que todos estamos bajo el juicio de Dios. Y la norma del juicio de Dios es en base a la verdad. Así que si una persona obedece una mentira, discúlpeme, pero no será salvo. Mire, vamos al libro de Juan, al capítulo 8. En Juan capítulo 8, en el versículo 24, el Señor Jesucristo, hablando con la multitud, dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es Jesús? Usted recuerda Mateo 16, 16, ¿se acuerda? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Es más que claro al respecto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es Jesús, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, no es el mismo Padre, es el Hijo unigénito del Padre, Juan 1:14. 1:1 y 1:14, ¿se acuerda usted? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios mismo era el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si una persona se bautiza no creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y se bautiza para perdón de pecados, y se bautiza conforme a la autoridad de Jesús, y lo hace por inmersión, su bautismo no sirve. Esa persona necesita creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si la persona no cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías de Dios, entonces, así sea por inmersión, así sea para perdón de pecados, su bautismo no le sirve. Una persona no puede estar mal enseñada y bien bautizada. E insisto, no estamos hablando de un rebautismo. Solamente la simiente pura del Evangelio produce cristianos.
Solamente la semilla de la palabra de Dios, cuando se expone en su pureza, sencillez, tal cual es, sin alterar la palabra de Dios, sin alterar el evangelio, y se obedece de corazón a aquella forma de doctrina, es cuando la persona purifica su alma por la obediencia a la verdad. Nadie nunca va a purificar su alma obedeciendo una mentira. Déjenmelo, se lo ilustro con la siguiente anécdota. Es el año 2011. Mi esposa y yo estamos platicando con un pastor sectario, un pastor denominacional. No recuerdo el nombre ya de este pastor. 2011. De la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. O dicho de otra manera, lo solo Jesús. Que a nosotros con desprecio nos llaman trinitarios y que ellos asimismo se llaman unitarios. Cuando hablábamos con ellos, este hombre decía que Jesucristo es el mismo Padre, el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Él me puso un argumento que él creía que era muy sesudo y que no podía ser debatido. El argumento era el siguiente. Mira, muchacho, aquí tienes a tu esposa. Tú eres Francisco Ramírez, ella es tu esposa, tú eres el esposo de esa muchacha. Pero cuando estás con tu madre, tú no eres el esposo de tu madre. Tú eres el hijo de tu madre, el hijo de tu padre. Y eres también, o serás, el padre de tus hijos. Tú eres el esposo, tú eres el padre y tú eres el hijo. Eres la misma persona. Le dije yo, bueno, usted lo que trata es con gritos, levantando la voz, manoteando, querer asustarme, querer impresionarme y que yo me quede callado. Pero mire, su argumento tiene una falla. Es cierto que cuando yo estoy con mi esposa soy el esposo. Es cierto que cuando estoy con mi madre soy el hijo, o con mi padre soy el hijo. Y es cierto que con mis hijas soy el padre. Eso es ineludible, es innegable. Sin embargo, yo no soy mi propio esposo, yo no soy mi propio hijo y yo no soy mi propio padre. Y la palabra de Dios claramente dice, por ejemplo, en 2 Corintios 1:3, en Efesios 1:3, 1 Pedro 1:3, no se le va a olvidar. 2 Corintios 1:3, Efesios 1:3 y 1 Pedro 1:3. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Hijo. Bueno, si esto es así, entonces, ¿cómo explicas tú Juan capítulo 10, versículo 30? Que a la letra dice, yo y el Padre uno somos. Es muy sencillo. Primero le voy a decir lo que el pasaje no está diciendo. El pasaje no está diciendo yo y el Padre somos el mismo. Somos la misma persona. Eso no es lo que está diciendo. Lo que el pasaje está diciendo en Juan 10:30 es yo y el Padre uno somos. No dice somos el mismo. Son dos cosas diferentes. Usted quiere entender de ese pasaje que en ese pasaje Jesús está diciendo que son el mismo y no es así. Mire, ¿cuántas personas es usted? Se ríe y dice, ¿cómo que cuántas personas? Sí, ¿cuántas personas es usted? Pues uno. ¿Está usted seguro de eso? Sí. ¿Totalmente seguro de eso? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué me pregunta eso? Es que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el versículo 16, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un hombre interior y un hombre exterior. Sí. Entonces, yo soy dos personas. Hace un momento me decía que era uno, ahora me dice que son dos. Me equivoqué, somos dos personas. ¿Ahora sí está totalmente seguro? Sí. ¿Ha leído usted primero a los Tesalonicenses 5:23?
¿Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Ah, qué caray, somos tres. No somos ni uno ni dos, somos tres. Ah, bueno. Pregunta. ¿El espíritu, el alma y el cuerpo es un solo ser? Sí, en efecto, es un solo ser. ¿El espíritu y el cuerpo son la misma cosa? Ah, no. Entonces, dos son uno. Sí. Pero no son el mismo. Sí. Así es lo que está diciendo Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor Jesús. Yo y el Padre somos uno, no el mismo. Son dos cosas diferentes. Déjeme se lo explico de otra manera. Leímos Mateo 19, versículos del 3 en delante. En resumen, ahí hablando del matrimonio, Jesucristo dijo, y no serán ya más dos, sino serán una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mi esposa, Sinaí Gabriela García Rosales, servidor, Francisco Javier Ramírez Vargas, somos uno, sí. ¿Somos la misma persona? No, de la misma manera. Jesucristo y el Padre son uno, no el mismo. Y si una persona no entiende esto, entonces esa persona no puede ser salva, aunque su bautismo haya sido por inmersión y aunque haya sido para perdón de pecados. Porque si no creéis que yo soy, Juan 8:24, en vuestros pecados moriréis. ¿Se fija? Debemos estar unidos en un bautismo que es bíblico. Hay muchos bautismos. En lo solo Jesús bautizan solamente en el nombre de Jesús, porque no creen que exista la deidad. Para ellos, el Padre es el Hijo, y el Hijo es el Padre, y ellos son el Espíritu Santo, y no hay ninguna diferencia entre ellos. Estos hombres han olvidado muchos pasajes, como Efesios 1:3, 2 Corintios 1:3, 1 Pedro 1:3, donde claramente dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no son los únicos, hay muchos más pasajes. Ahora, por otro lado, tenemos a personas que no creen que Jesucristo sea Dios. La palabra de Dios es clara. Juan 1:1, que ya citamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y era Dios. En el principio ya existía. Es eterno. Es el alfa y la omega, el primero y el último. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Jesucristo es Dios. En él habita, Colosenses 2:9, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. Y no es un Dios más pequeño. Hay quienes creen eso porque en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 3, la palabra de Dios dice, pero quiero que sepáis que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de todo varón y Dios la cabeza de Cristo. Como que eso para ellos hace que Jesucristo sea un Dios más pequeño, y no es así. Es cierto, en la humanidad, en la raza humana, el varón es cabeza de la mujer, no solamente en el matrimonio, es lo que está enseñando 1 Corintios 11:3. Por eso en el capítulo 14 dice, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio, ni estar sobre el hombre, como también la ley lo dice. Lo mismo dice 1 Timoteo 2, del 9 en delante. Usted lo conoce, esos pasajes ya de memoria, hasta el versículo 15. Pero una cosa es que haya una jerarquía y otra cosa es que haya superioridad. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, raza humana, género, de raza, no de sexo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y lo creó Dios. Varón y hembra los creó Dios, a ambos, a su imagen y a su semejanza.
En Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al hombre, es decir, tanto al varón como a la mujer. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el posterior de los tiempos, por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hay un mismo amor, Juan 3:16, por el hombre y por la mujer. Se pagó un mismo precio por ambos, por vosotros, dice ahí. No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Hay diferente jerarquía en el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden, desde la creación se ve. Primero Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Déjenme lo ilustro así, en su trabajo, en su empleo. Independientemente de si usted es patrón, de si usted es empleado, usted vale lo mismo, sin importar cuál sea su posición. Mire, no importa en qué año nació, con qué color de piel nació, qué tipo de cabello tenga, qué color de ojos tenga, qué estatura tenga, qué dimensiones tenga. No importa qué posición económica tenga, no importa qué apellido tenga, no importa nada de eso. Usted vale por lo que hay dentro de usted, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Usted es valioso por lo que se pagó en la cruz, por su alma. No por lo que usted es, si es hombre o si es mujer, no por su género, no por su riqueza o pobreza. Eso no le da valor. Lo que realmente vale es el alma que tenemos usted y yo, que es eterna, que es invisible, que es intangible y por lo tanto es eterna. Segundo a los Corintios 4:18. A diferencia de este cuerpo, si se es hombre o si se es mujer, su alma es eterna y es indestructible. En Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Su alma es eterna y su alma no tiene sexo en la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, asexuales. Una cosa es que haya un lugar diferente en la sociedad, en la iglesia, en el trabajo, y otra muy diferente en la deidad también, y otra muy diferente es que alguien sea más que otro. El hecho de que una persona sea el dueño de la empresa o el gerente no vale más que el que lava las tazas del baño. El dueño del rastro no vale más que el que recoge con la pala la sangre y el estiércol de las vacas y de los animales. No hay diferencia, Romanos 12:11, porque para con Dios no hay acepción de personas. No hay absolutamente ninguna. Valemos lo mismo. Bueno, en la deidad también el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Diferente función, diferente trabajo, sin embargo, uno en naturaleza. Yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijas. Yo soy la cabeza del hogar por la gracia de Dios, por derecho de nacimiento. Mi esposa es el cuerpo y nuestras hijas están sujetas a ambos. Como su servidor debe y es necesario que esté sujeto a Cristo en todas las cosas, en toda nuestra manera de vivir. Ahora, eso no me hace más que ella. Solo tengo una posición más elevada que ella. Como también ambos tenemos una posición por encima de nuestros hijos, que nadie absolutamente puede cambiar. Lo mismo es en la naturaleza divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, una misma naturaleza. Mi esposa, aunque mujer, mis 3 hijas, aunque mujeres,
una misma naturaleza. Los tres somos seres humanos y valemos lo mismo porque se pagó lo mismo por ellas y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, se nos amó igual, valemos lo mismo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjese, hace tiempo una persona decía que era salvo y que era buen cristiano. Había sido bautizado en la iglesia de Cristo por inmersión para perdón de pecados, pero no creía que María había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18, lo recuerda usted, ¿verdad? Lo sabe de memoria. Ayude a decirlo juntamente conmigo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrada del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta el versículo 21. Concibió por obra directa del Espíritu Santo. Este hombre era médico y no creía que Jesucristo había nacido de una virgen. Como yo, que soy médico, voy a creer ese disparate, decía él, de que una persona puede nacer de una mujer sin tener interacción sexual? Por favor. Si no creéis que yo soy. El versículo que no leímos ahí en Mateo capítulo 1 es el versículo que sigue, el versículo 22. ¿Se acuerdan ustedes? Dice la palabra de Dios: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Lucas capítulo 1, versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nada hay imposible para Dios. Dios se despojó de su divinidad, siendo igual al Padre en naturaleza, tomó forma humana. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Se hizo carne, habitó entre nosotros. Los apóstoles vieron su gloria, gloria del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. José Bernard, por favor, escríbame directamente a un servidor. Me encuentra en el Facebook como Francisco Javier Ramírez Vargas. 1 Corintios 14, 33 en delante. 1 Timoteo 2, 9 en delante. No, a ninguna mujer se le llama pastora y a ningún hombre en singular se le llama pastor tampoco. No es el tema. De todos modos, tengo la cortesía de contestarle y darle los pasajes bíblicos que hablan al respecto. Si usted quiere más interacción, con todo gusto, estoy a sus órdenes, estoy para servirle.
Hay personas que no creen que Jesucristo resucitó de los muertos. Marcos 16, 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Cristo. Usted se conoce la historia. Al tercer día, el día domingo por la mañana, resucitó entre los muertos, ascendió a la diestra del Padre, está preparando una mansión en el cielo, donde quiere tenerle a usted, donde quiere tenerme a mí. Sin embargo, déjeme decirle algo. Cuando aquellos hombres entendieron esto, preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. El hombre no solamente necesita oír el evangelio, no solamente necesita creer en la divinidad de Jesús, en que ese Dios se hizo carne, no solamente creer en su resurrección, no solamente en la esperanza de la vida eterna bienaventurada en el cielo, necesita arrepentirse de sus pecados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lucas 13:3 y Lucas 13:5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos 11:19. Segundo a los Corintios capítulo 7, el arrepentimiento es para vida, el arrepentimiento es para salvación. Pero si el hombre no se arrepiente de todos sus pecados, la paga del pecado, uno solo es la muerte. Antes del bautismo, la persona habiendo entendido que siendo culpable, el inocente bajó del cielo y murió por él en la cruz. Aunque crea que es el Hijo de Dios, aunque crea que se hizo hombre, que murió por sus pecados y que fue resucitado, si esa persona se bautiza para el perdón de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión, pero no se arrepiente de sus pecados, de nada le sirve. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No se trata de ser remojados en agua. Romanos 6 lo dice muy claramente. Usted sabe, en el capítulo 5, Pablo explica cómo es que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y adelantándose a la pregunta, bueno, si el pecado abundó y Dios en respuesta nos dio a su Hijo Jesucristo una gracia más abundante que cualquier pecado y que todos los pecados de toda la humanidad juntos, bueno, entonces, ¿por qué no seguir pecando? ¿Por qué no darle vuelo a la hilacha? A fin que cuando el pecado abunda, la respuesta de Dios es que la gracia de Dios sobreabunde, pues sigámosle dándole gusto al cuerpo. Entonces Pablo hace la siguiente pregunta. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Es decir, en vista de que el pecado abunda y la gracia de Dios sobreabundó, nosotros diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Ni lo permita Dios. En ninguna manera. Porque los que hemos pecado, ese es el arrepentimiento. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, versículo 6, fue crucificado juntamente con él, fíjese bien, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
fuimos sepultados en las aguas del bautismo porque morimos al pecado, porque nos arrepentimos de todos nuestros pecados y salimos porque nuestra mente, nuestro pacto para con Dios fue tener una vida nueva, no solamente una condición nueva. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, según los Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El versículo 5 es claro. Sí, condicional. Si fuimos plantados, Romanos 6:5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tenemos esperanza de vida eterna, tenemos una esperanza viva, porque hemos resucitado entre los muertos. Pero, si fuimos nada más hipócritas, si nada más fuimos remojados por el beneficio del perdón de los pecados, entonces no fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, entonces tampoco seremos resucitados para vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 28 dice muy claramente, la palabra de Dios es tan clara que hasta yo la entiendo. Y no os maravilléis de esto, Juan 5, 28. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que, si además de sus muchos pecados antes de saber del Evangelio, su bautismo también fue una mentira, y su vida después del bautismo fue un fraude, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Segundo a los Corintios, primeros Corintios, capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, concluye el pasaje después de una lista diciendo, ya tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Regresando a Romanos capítulo 6, en el versículo que nos quedamos, versículo 7, porque el que ha muerto, está hablando del bautismo, el que ha muerto allí en el bautismo, el que realmente crucificó la carne con sus pasiones y deseos, el que verdaderamente fue sepultado porque estaba muerto y no solamente remojado, el que es muerto, fíjese bien, ha sido justificado del pecado. Así que si usted no murió, así haya sido bautizado en la iglesia del Señor, así haya sido para perdón de los pecados, así haya sido por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así haya sido para tener una vida nueva, si usted no murió al pecado, usted no ha sido justificado del pecado, su bautismo no es bautismo, por lo tanto su remojo no sirve. Discúlpeme que lo diga así de franco, pero lo más claro es lo más decente. Versículo 9, versículo 8, y si morimos, es condicional. Está hablando del bautismo todavía. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 16.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis, número 1, obedecido. Número 2, de corazón. Número 3, a aquella forma de doctrina. Número 4, a la cual fuisteis entregados. Obedecieron de corazón aquella forma de doctrina a la cual se entregaron y, libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Ese es el bautismo en el cual usted y yo, amigo mío, amiga mía, necesitamos estar unidos. Es el bautismo del cual habla en Efesios 4:5, un bautismo. Si ese no es el bautismo que usted ha tenido, le han engañado, le han mentido. Necesita purificar su alma obedeciendo a la verdad de la palabra de Dios. Gracias por estar conmigo a mi lado en esta noche estudiando estos pasajes. Unidad en un bautismo. Dios le bendiga grandemente. Si usted lo desea, puede escribirme directamente, Francisco Javier Ramírez Vargas. Me encontrará en mi perfil. Estoy a sus órdenes. Podemos seguir estudiando juntos. El tiempo se nos ha acabado. Me queda solamente tiempo para hacer una oración final. Gracias a todos y cada uno de ustedes que me han acompañado esta noche. Dios me los bendiga grandemente. Todos los que se han sumado posteriormente, bienvenidos. Dios los bendiga. Por favor, hermanos y amigos, compartan este mensaje. No se lo guarden solamente para ustedes. Atesórenlo en la mente, guárdenlo en su corazón, llévelo todos los días de su vida, no se olvide de él y compártalo a más y más y más personas que están muriendo el día de hoy sin tener unidad en este mensaje, sin tener unidad en ese bautismo. Gracias a Dios, hermana Gloria Salazar, gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios. Humildemente, con mucho amor, acuérdese, cuando hablamos de Dios con D mayúscula, es el Dios de la Biblia. Cuando hablamos de Dios con D minúscula, es el diablo. Yo sé que a veces nos pasa, yo sé que a veces no es intencional, yo sé que a veces incluso intentamos ponerlo en mayúscula y la computadora hace lo suyo. Hay que tener de todos modos ese cuidado. Dios me los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar a mi lado en esta noche estudiando la palabra de nuestro Dios. Sigamos firmes y adelante en la obra de nuestro Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre eterno, bendito Señor Dios y omnipotente, gracias por la dádiva de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque el Espíritu Santo nos ha revelado sus pensamientos eternos con respecto a concernientes a la salvación eterna del hombre. Gracias por esta noche, habernos permitido la vida y la bendición de escuchar tu palabra y de poderlo confirmar en la Escritura. Padre, gracias por esta audiencia, gracias por los que más tarde escucharán también, y Padre, que este mensaje lo vivamos cada día. Padre, perdona nuestras faltas y pecados y guíanos en obediencia. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a todo su pueblo. Buenas noches. Por favor, sigan sintonizando. Aún hay más hermanos que habrán de exponer la palabra de Dios en esta noche. Dios nos bendiga a todos. Amén.